¿Ustedes saben algo de charrería? Bueno, pues eso lo voy a explicar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video. En esta ocasión venimos a resolver una duda que muchos se hacen. ¿La charrería es española o mexicana? Hoy desmontaremos mitos, presentaremos hechos y te mostraremos por qué esta tradición es parte fundamental de la identidad mexicana. Orígenes y evolución de la ganadería en Nueva España. La ganadería en España y en la Nueva España tuvo desarrollos completamente distintos, ya que, como podemos ver, hacia 1500 en Sevilla, que era el centro ganadero de España, había aproximadamente 45,000 cabezas de ganado distribuidas entre 24 dueños, con manejo limitado por el espacio. Mientras que, bajo el segundo virrey, don Luis de Velasco, la ganadería creció enormemente. El mismo virrey, por medio de 3 escribanos, certificó asombrado estos datos. En 1586, en Nueva Vizcaya, don Diego Ibarra contaba con 130,000 bovinos, 4,000 caballos y 20,000 yeguas. Y su vecino, don Rodrigo del Río Loza, ese año herró 42,000 becerros. Estas diferencias en escala generaron necesidades únicas. Mientras en España el manejo era concentrado, en México fue necesario desarrollar métodos adaptados a los vastos rebaños y terrenos extensos. Según la obra de Motolinia, Las cosas de la Nueva España, ya entre 1536 y 1537, bajo el primer virrey don Antonio de Mendoza, se iniciaron actividades de herraderos en provincias como Jilotepec, Tepeapulco y Toluca, por ordenanzas de la Mesta. A partir de 1552, los indígenas comenzaron a introducir modificaciones clave. Sustituyeron la garrocha y la pértiga por la reata, adaptaron la silla para ponerle cabeza y modificaron el estilo de rienda. Si bien se habla mucho de que los indígenas tenían prohibido montar, se desmintió con las investigaciones de don Alfonso Reséndiz, quien en su obra Los primeros herraderos encontró permisos implícitos para que estos participaran, montados, en los herraderos de la Mesta. Y aunque si bien es cierto que existió dicha ley, era imposible hacerla cumplir al 100%, en primer lugar porque los nobles indígenas, al ser considerados aliados ante la corona, eran españoles, así que incluso eran propietarios de los caballos que montaban. Mientras que los indígenas macehuales cada vez eran más requeridos para el trabajo ganadero, así que poco a poco se comenzaron a extender más permisos. Al principio 2 jinetes por cada estancia, pero fue insostenible. Después un jinete por cada 50 cabezas de ganado. Teniendo en cuenta la cantidad de cabezas que comenzó a haber por estancia ganadera, nos damos una idea de lo irrelevante de esta ley, así que finalmente fue desechada. Ya con el cuarto virrey, Martín Enríquez de Almanza, los herraderos y rodeos se generalizaron en toda la Nueva España. El nombre charro, tan solo una coincidencia histórica. Algunos afirman que el término proviene del campesino salamantino, pero la evidencia histórica muestra que se trata de una simple coincidencia. Comenzaremos con el dato de que los salamantinos llegados a esta tierra fueron una minoría insignificante. La mayoría de colonos provenía de Andalucía y fueron quienes formaron las primeras haciendas y encomiendas ganaderas. En España, según documentos de Sevilla, Extremadura y Salamanca, al que maneja el ganado se le llamaba vaquero, término que se trajo inicialmente a la Nueva España. No hay registros previos al siglo XIX de que se utilizara el término charro para referirse a los jinetes encargados del ganado. En México, el jinete pasó por diferentes denominaciones: vaquero, ranchero, y hasta finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX fue cuando se comenzó a utilizar el término charro de manera despectiva. Esta denominación se asoció a quienes vestían trajes recargados con botonaduras de plata y oro, lo cual era considerado de mal gusto. Se menciona, sin fundamento, que el mexicano adoptó la vestimenta y usanzas de los charros salamantinos.
Este mito también es muy popular y es lo que le daría concordancia a la idea de que nuestra charrería es española, solo que hay un pequeñísimo detalle. Existió una ordenanza cuando comenzaron a extenderse los permisos para los indios, donde se condiciona que no deben montar al estilo español, sino que deben crear su propia vestimenta y arreos. Todo esto por miedo a un levantamiento militar que al tener caballos y armas como jarretas y garrochas sería más difícil reprimir. También se diferenció en la equitación. En México se adoptó la rienda bastarda, mientras que en España la jineta era desechada por considerarla monta de infieles, ya que la utilizaban culturas ajenas al cristianismo. Así pues, hubo una aportación andaluza que se adaptó a las necesidades locales. ¿Quiénes forjaron la tradición? Una fusión de culturas. La charrería no fue obra de un solo grupo, ya que inicialmente fueron los españoles e indígenas quienes adaptaron herramientas y técnicas, además de los esclavos negros venidos del Caribe, quienes trajeron conocimiento de una cultura vaquera ya modificada por la influencia africana. Posteriormente se incorporaron los mestizos, fusionando prácticas europeas, indígenas e incluso africanas, creando un estilo propio. En el Tratado de la Jineta se menciona que los vaqueros americanos, muy probablemente caribeños o novohispanos, causaron sensación por su forma de manejar los animales, lo que confirma entonces la diferencia entre las faenas ganaderas, siendo más prácticas y de mayor destreza entre los jinetes americanos. También en el mismísimo Quijote ya se menciona, por comentario de Sancho Panza, que los mexicanos son de los mejores jinetes del reino. Aquí aclararemos un punto importante. La cita es real. Recordemos que si bien México aún no existía como nación, ya existía la Ciudad de México, y los peninsulares utilizaban el gentilicio para generalizar a todos los de estas tierras. Diferencias en técnicas, materiales y prácticas. La charrería es definitivamente mexicana gracias a sus elementos únicos. Mientras en España se usan pértigas y garrochas, en México se desarrollaron técnicas propias como el tirar la lazada, o sea, lazar y amarrar a cabeza de silla, prácticas que no existían en la península. De ser la charrería una tradición española, estos elementos estarían presentes en Europa, así como los pialaderos, coleaderos o la costumbre de montar toros o yeguas brutas. En España definitivamente no existen. Las pocas exhibiciones que se han visto son de mexicanos. Por orden del rey, los indios y mestizos debían crear un estilo propio, así que con materiales locales crearon, según sus necesidades, sombreros de sotol y de soyate, reatas de ixtle, bordados en pita. Además, aprovecharon la abundancia de cuero y plata para crear prendas de gamuza y botonaduras, además de adornos y herrajes para monturas y arreos con plata incrustada que dieron ese toque tan peculiar. Incluso en el cuidado de los animales hubo diferencias. En México se alimentaba a los caballos con maíz, mientras en España se utilizaba heno y centeno. La charrería es mestiza, 100% mexicana. España trajo el caballo y el ganado, así como aportó algunos elementos iniciales, pero esto no hace de la charrería una tradición española, ya que incluso el aporte europeo llegó modificado por la experiencia del Caribe. Sería como decir que el pozole o los tamales son españoles por utilizar cerdo, o que las patatas bravas son mexicanas porque las papas y los jitomates se llevaron a Europa desde América. Todo lo mexicano es mestizo: la música, el tequila, la gastronomía y por supuesto la charrería no es la excepción. Somos la fusión de tradiciones europeas, mesoamericanas y africanas. La charrería es 100% mexicana, nacida de la evolución y adaptación a las necesidades ganaderas locales, la fusión de múltiples culturas y la creación de prácticas y materiales propios que permitieron desarrollar algo único en el mundo. ¿Qué te pareció esta información? En próximos videos estaremos hablando de cómo nació el deporte
y de los secretos de la montura mexicana. Y pues, como dicen todos los demás, dale manita arriba, suscríbete y no olvides dejar tus dudas en los comentarios. Las estaremos resolviendo en los siguientes episodios.